bendijo en el 2015. Y yo creo que tenemos que estar seguros que el Señor va a continuar bendiciéndonos en este año que comienza el 2016. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Si Dios ha sido fiel en el pasado, Dios es fiel hoy en el presente, y Dios siempre será fiel en el futuro. Porque ese es Dios. Un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable, un Dios en el cual podemos tener toda nuestra esperanza, un Dios en el cual podemos confiar día con día. En la lectura del Salmo de esta semana, el rey David dice que él quiere vivificarse conforme a la palabra de Dios, y le está pidiendo a Dios que él no sea avergonzado de la esperanza que él tiene. Y yo creo que los hijos de Dios no seremos avergonzados de nuestra esperanza cuando nuestra esperanza está puesta solamente en Él. Amén. Muchas personas ponen su esperanza en el dinero. Otras personas ponen la esperanza en otras personas. Mucha gente pone la esperanza en su jefe, en sus hijos, en su familia. Y no digo que no hay que confiar en la gente. Si no confiáramos en nadie, ¿en dónde estaríamos nosotros? Sí necesitamos confiarnos unos para con los otros, pero sobre todo nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Dios que es el Dios de toda esperanza. Cuando yo voy a la Biblia, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículos 22 al 25, quiero que vayan conmigo, por favor. Y quiero que lean conmigo lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10. Hermanos, si voy a estar tosiendo, me disculpan, pero ando mucha tos. ¿Ya contestaron allá? Vamos a ver, hagamos un ensayo. Yo le hago aquí y ustedes le hacen allá. Ya ven, todos tenemos tos, hermanos. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10 esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Biblia: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, y quiero que 2 veces leamos el versículo 23, porque en esto está resumido mi mensaje esta mañana. 2 veces. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En voz alta, hermanos, una vez más. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una vez más, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchas son las memorias que nos deja un año que se va. Memorias bonitas y memorias no tan bonitas. Memorias llenas de buenas noticias y memorias también de malas noticias. Y cuando termina un año y comenzamos el otro año, generalmente nos hacemos ciertas metas y ciertos propósitos. Tomamos la decisión de ciertas resoluciones en nuestra vida. Algunas personas exageran haciendo metas que nunca llegarán a cumplir. Sin embargo, hay personas que se establecen metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo durante el año. Está comprobado, hermanos, está comprobado que entre el 70 y 80% de las personas que se trazan metas al principio del año, en el primer mes han quebrantado sus metas. En otras palabras, muchas de las metas que nos proponemos, hermanos,
generalmente no las cumplimos porque no estamos enfocados en las metas. Pero muy bien, algunos hacen metas de adelgazar, de ir al gimnasio, otros hacen metas, por ejemplo, de disciplinarse en esto, pasar más tiempo con sus hijos, quizás comprar un nuevo carro, una nueva casa, quizás ir a la escuela, aprender más inglés, aprender algún oficio, alguna técnica, y son metas que son muy buenas. Hay personas que dicen, voy a ir al gimnasio por lo menos 3 veces por semana, y comienzan bien la primera y la segunda, la tercera se olvidaron de la meta, o a la tercera semana ya fueron 2, la cuarta semana ya solo fueron 1, y la quinta semana, adiós gimnasio. ¿Sabe que los gimnasios viven de personas que hacen contratos por 3 años? Y estas personas solo van los primeros 3 meses y después esporádicamente van porque está la jacuzzi, está el sauna, el vapor, y van por eso. Y de eso se mantienen los gimnasios. De personas que hacen metas, hacen contratos y al final no los cumplen y ellos tienen que seguir pagando. Muy bien, podemos hacer cualquier meta. Pero la meta de la cual yo quiero invitarles esta mañana es una meta muy preciosa. Una meta gloriosa para comenzar el año. Y esta meta tiene que ver con mantener firme nuestra esperanza. Por eso mi tema es: mantén firme tu esperanza. Cuando hay firmeza en la vida cristiana, pueden venir pruebas y situaciones complicadas a la vida, pero si tú te mantienes firme, hermanos, eso te dará estabilidad para mantener tu esperanza. Firmeza no necesariamente significa que no vamos a doblarnos ante las tempestades y los vientos. Firmeza no necesariamente significa que siempre estaremos erguidos y firmes con la cabeza en alto. Pero firmeza significa que en medio de la tempestad, que en medio de los vientos, que en medio de la turbulencia, firmeza significa que en medio de los problemas de la vida para este año, nos vamos a mantener firmes en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Porque ¿quién no flaquea? ¿Quién no está a punto de derrumbarse? ¿A quién no le llegan momentos de desánimo? ¿A quién no le llegan momentos de enfermedad? ¿A quién no le llegan momentos de tristeza, de emociones tristes? ¿A quién no le llegan momentos en donde uno dice, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar? ¿A quién no le llegan momentos en donde te abate la soledad, en donde te abaten los problemas? Mis hermanos, a todos nos llegan, pero el punto es que en medio de todo ese abatimiento debemos mantener firme nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén. Si ustedes notan, en el versículo 23 que leímos 2 veces, el apóstol dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y aquí está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Porque fiel es el que prometió. Y yo creo, hermanos, que en este año debemos fundar una vez más nuestra vida en aquel que ha prometido que nos va a mantener firmes en nuestra esperanza. Si ustedes leen, no vamos a leerlo, pero en los versículos 11 al 20, el autor a los Hebreos da un montón de argumentos en donde nos dice que nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos y entró al tercer cielo, al santuario de Dios, para darnos perdón de pecados y para darnos un libre acceso ante el trono de la gracia de Dios. Y en este sentido, en estos versículos, se nos da a entender que no hay excusas para no mantenernos firmes este año en el Señor. ¿Cuál es el llamado de Dios en el versículo 23? Dice el versículo 23, mantengamos firme. Ok, hermanos, el llamado de Dios para nosotros es a mantenernos firmes, pero hay una palabra aquí muy bonita que me gustaría explicarla. ¿Cuál es esa palabra? La palabra es fluctuar. Ese es el llamado de Dios. Dice el apóstol, mantengamos firme sin fluctuar. El llamado de Dios es que la palabra fluctuar significa dudar, significa vacilar, significa dudar en alguna resolución de alguna cosa. La palabra fluctuar significa titubear, variar, oscilar.
En otras palabras, Dios nos está diciendo: no dudes, no vaciles, no dudes en la resolución que te has propuesto, no titubees, no varíes, no osciles en la esperanza que tienes en mí. Porque es lo que está diciendo la Biblia. Es el llamado de Dios. El llamado es a mantenernos firmes, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar, sin temor, sin esa actitud de doble ánimo. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Sin fluctuar, debemos mantener firme nuestra esperanza. Hermanos, los obstáculos para no mantener firme nuestra esperanza, según los versículos 11 al 20, han sido removidos, eliminados. Tenemos un sumo sacerdote y la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo pontífice. Nadie más que Jesucristo, el que nos amó y murió por nosotros, puede ser nuestro sumo pontífice. ¿Qué es un pontífice? Un pontífice en el latín significa alguien que une puentes. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que ya tenemos un camino nuevo y vivo por el sacrificio del Señor. No hay más obstáculos para no mantenernos con firmeza. Ustedes y yo podemos mantenernos firmes en este 2016. Y no solamente en este 2016, todo el resto de nuestra vida, hermanos. Todo el resto de nuestra vida, ya sea que Cristo venga por nosotros o ya sea que Cristo nos llame a su presencia, pero necesitamos mantener viva nuestra firmeza, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Yo pregunto esta mañana, ¿cuáles podrían ser los pasos correctos para mantener firme mi esperanza? Comencé diciendo que muchos tienen su esperanza colocada en la gente, en el dinero, en sí mismos, en su trabajo, en su familia. Y todo eso está bien, pero por sobre todas esas cosas necesitamos, hermanos, mantener firme nuestra esperanza en Cristo Jesús. Mira el primer paso que yo encuentro en la Biblia para mantener firme nuestra esperanza. Vamos a ver, aquí está. El primer paso para mantener firme nuestra esperanza lo tiene claro el versículo 22, en donde el autor está diciendo, ¿qué dice el versículo 22? Léalo conmigo, por favor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El primer punto para mantener firme nuestra esperanza, mis hermanos, es que necesitamos acercarnos a Dios con corazón sincero. Con corazón sincero. Acerquémonos, dice el apóstol, con corazón sincero, libre de todo tipo de engaño e hipocresía para con Dios. Dedicación a la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, Dios no desea corazones divididos, fríos o tibios. Lo que Él desea son corazones fervientes en el servicio de su obra, en su relación personal con Dios. El apóstol está diciendo que debemos acercarnos a Dios con corazón sincero. En la cultura de los griegos y los romanos, hace aproximadamente más de 2000 años, la palabra sincero lo tomaron los griegos y los romanos de unas cacerolas o ollas de barro, pero les ponían mucha cera abajo para que las ollas pesaran y la gente dijera: oh, es de puro barro y es de barro sólido. Entonces los estafadores lo que hacían era ponerle pero mucha cera pesada en la parte de abajo, y cuando daban la cacerola la gente decía: no, tiene buen peso, esta es buena cacerola. Antes la gente decía: entre más pesa es mejor. Yo le digo que ahora las cosas entre menos pesan son mejores. Cacerolas, Mirna tenía una olla de presión. No, hombre, cuando hacía su caldo de res, solo levantar esa cacerola me dejaba doblada la espalda. Y cuando tenía un como reloj ahí, cuando eso estaba hirviendo, pitaba por todos lados y la presión así salía. Bueno, pues ahora hay unas ollas
que no pesan nada y hacen el mismo trabajo. Lo que digo es que antes le ponían mucha cera y cuando alguien llegaba a comprar esas cacerolas, lo primero que preguntaba era, ¿con cera o sin cera? Y de ahí viene la palabra de sincero, sincera. Porque la cera lo que hacía era aumentar el peso y era un engaño. Entonces, cuando Dios nos está diciendo que nos debemos acercar a Él sinceros, está diciendo sin ninguna alteración en nuestro andar espiritual con Dios. Que nuestra relación, que nuestro caminar, que mi diario vivir con Él sea de una manera sincera del corazón. Y por eso, mis queridos hermanos, el segundo punto que nos habla aquí la Biblia, también en el mismo versículo 22, es que necesitamos acercarnos no solamente con un corazón sincero, sino que necesitamos acercarnos con fe genuina. Por eso dice, en plena certidumbre de fe. Hermanos, una fe que brote del corazón y no solamente de la emoción y la razón. Necesitamos una fe que le crea a Dios. Una fe que esté convencida, que sea capaz de convertir lo intangible en tangible, de hacer realidad las promesas de Dios, de convertir aquello que ahora no lo ves y lo haces en tu corazón, y cuando viene el tiempo de Dios se realiza, pero a través de la fe. Por eso necesitamos acercarnos a Dios con una fe genuina, una fe que brota del corazón y no solo de la emoción y la razón. Una fe, fíjese bien lo que voy a decir, una fe que no cuestione a Dios en su divinidad. Una fe que no desmaya aun cuando tú pienses que Dios te abandonó y no contesta tus peticiones. ¿Cómo yo necesito acercarme a Dios? Con esa fe, una fe sin quejarme, una fe sin vacilar, una fe que no desmaye aun cuando yo crea que Dios me ha olvidado, una fe que sea capaz de traspasar mis dudas, mis problemas, mis circunstancias. ¿Cuántos creyentes decimos que tenemos fe, pero a la hora de la prueba, a la hora del dolor, hermanos, como que algo ocurre y menguamos en nuestra fe? Dios, en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, lo que quiere hacer es aumentar nuestra fe, madurar nuestra fe, activar nuestra fe. Por eso está diciendo el autor que necesitamos acercarnos con una fe genuina. ¿Sabe qué dijo el profeta Habacuc en Habacuc 3, 17 al 19? Y yo quiero, hermano, que lo escuche muy bien lo que decía el profeta, porque esta clase de fe es la que nos va a ayudar este año. Mira lo que decía el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Oiga cómo dice el profeta: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En otras palabras, no importa que haya o no haya, que tengamos dinero o no tengamos dinero, no importa que la tierra no produzca, no importa que no tenga gallinas en los corrales, no importa si me corren del trabajo, con todo y eso, este año yo me gozaré en el Señor Dios Todopoderoso. Y yo creo que ahí tiene que estar nuestra confianza. Hermanos, una fe genuina es una fe que le cree a Dios. No es una fe que le cree solo cuando las cosas van bien. Es una fe que le cree más cuando las cosas van mal en nuestra vida. El profeta Habacuc estaba atravesando, hermanos, problemas difíciles con su nación. Pero él está diciendo ahí, ¿qué importa si los campos no tienen mantenimiento? ¿Qué importa si ya no hay más vino de las uvas? No importa si la tierra ya no produzca el maíz, el maicillo, el arroz, el frijol, el trigo. No importa nada de eso. Con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, este año vamos a acercarnos a Dios con una fe genuina, con una fe que sorprenda a Dios, con una fe en la cual Dios nos diga:
váyanse, su fe les ha salvado, váyanse, su fe les ha perdonado, váyanse y hágase conforme a la fe que tienen en mí. Dios necesita ver una fe genuina, una fe verdadera, una fe real, una fe que no cuestione a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, cuestionamos a Dios aún con nuestra fe? Y le decimos a Dios: hey Dios, ¿pero qué te pasa conmigo, Dios? ¿En dónde está la respuesta? ¿En dónde están esas contestaciones para mi oración? ¿En dónde está todo lo que yo te estoy pidiendo, lo que te he suplicado? Hay hermanos que tienen 5, 7, 8, 9 años pidiendo por una petición y Dios todavía no ha respondido. Hermano, no se desespere, simplemente mantenga su fe y su esperanza puesta en el Señor. El Señor no tarda su promesa, el Señor no tarda su respuesta. Es simplemente que si Dios no responde, es que Él sigue trabajando en nuestra fe. Necesitamos acercarnos a Dios este año con una fe genuina, una fe con convicción, hermanos, una fe en donde nada ni nadie pueda tomar el lugar que a Dios le corresponde en nuestros corazones. Mire, Dios quiere ver en nosotros una fe inquebrantable que no va en pos de otros dioses, dioses como el dinero, las diversiones fuera de la voluntad de Dios, dioses como el trabajo, los pasatiempos, los deportes, la tecnología. O como hablo yo eso de Facebook, como hablo yo eso de Twitter, de Instagram. Le voy a decir por qué. Porque la tecnología muchas veces nos ha esclavizado, hermanos. Y hemos caído a ser esclavos verdaderos de los asuntos tecnológicos. Se los digo muy honestamente, esta semana olvidé mi teléfono y créanme, le digo a Mirla, se lo digo bromeando, pero le digo, me siento desarmado. Como que si uno dependiera, hermanos, de estas cosas. Hace 40 años no existían estos aparatos y tan bien que nos criaron nuestros padres, hermanos. Ahora niños de 3 años andan con los celulares. Ayer yo fui al mall, andaba un niño de veras, le digo de 3 años, con un teléfono bailando reggaetón ahí en medio de la gente. Y la gente vaya de reírse porque el papá le había puesto el reggaetón en el teléfono. Y hemos sido tan dependientes de estas cosas y hemos convertido a estos aparatos en nuestros dioses, como que si sin esto no pudiéramos vivir. ¿Cuántos padres gastan horas y horas y horas en esto y se olvidan que tienen hijos y que tienen mujer, y las mujeres que tienen esposo? Porque nos hemos convertido en esclavos de estos aparatos electrónicos. Óiganme, hermanos, no fueron los teléfonos los que nos hicieron a nosotros. Nosotros somos los que hicimos a los teléfonos. Debemos tener control sobre ellos, no ellos sobre nosotros. Es como la radio y la televisión. Nosotros hicimos la radio. Usted va a decir, yo nunca he visto al pastor haciendo una televisión. Pero hay que meternos ahí, hermanos. Nosotros hicimos la televisión, la radio y todo lo que pueda haber. Pero ¿por qué tienen control sobre nosotros? Nos sentimos, pero tan dependientes. El 70% de los americanos rehúsa ir al baño sin el teléfono. Y muchos de nosotros también, que no somos americanos, sino centroamericanos y latinoamericanos. Y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Por eso les digo que ayer vi en Facebook a mucha gente de la iglesia. Tristemente veo todo. Muy bien. Necesitamos una fe genuina, inquebrantable, que no desplace a Dios. Una fe en donde nada ni nadie pueda tomar el lugar que a Dios le corresponde en nuestros corazones. Cuando hablamos de una fe genuina, hablamos de una fe con convicción, con firme persuasión, con una plenitud de convencimiento de la realidad de Dios en nuestra vida. Una fe, hermanos, con convicción en la palabra de Dios, arraigada en sus doctrinas, principios, bien enraizados profundamente en el corazón. Estamos hablando de una fe plenamente en la cual sabemos quién es nuestro Dios y quién es nuestro Jesucristo para nuestra vida. Hablamos de una fe genuina en donde Dios me brinda la convicción de que todo lo que hago no lo hago para mí mismo, lo hago para mi Dios.
Una fe que cada día me da la convicción de confiar en sus promesas que Él tiene para mí. Hermanos, por la fe debemos tener convicción del amor de Dios. Por la fe tenemos que tener convicción de sus cuidados este año. Por la fe tenemos que tener la convicción de que Dios nos va a proteger, nos va a proveer para todas las áreas de nuestra vida, hasta cuando Él venga por cada uno de nosotros. Esa convicción, esa firme convicción que nos da esperanza, tiene que ver con una fe genuina para con Dios. Démosle un aplauso al Señor esta mañana, porque necesitamos arraigarnos con esa fe genuina en el Señor. Un tercer punto, mis hermanos, dice la Biblia que necesitamos acercarnos con limpia conciencia. Por eso dice en el 22, purificados los corazones de mala conciencia. La Biblia dice, justificados en Cristo Jesús. Está hablando de corazones transparentes, sin culpas por el pecado, sabiendo que hemos sido perdonados en el sacrificio eterno de Cristo Jesús. Limpia conciencia nos habla de impurezas, sin carga de pecados en nuestra vida. Cuando voy a 1 Timoteo 1:5, la Biblia dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice la Biblia? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos acercarnos a Dios con limpia conciencia. Este año, sin duda, va a ser un año de muchas bendiciones, pero necesitamos limpiar nuestra conciencia, limpiarla de amargura, limpiarla de resentimientos. Necesitamos ir delante de Dios con corazones transparentes, diciéndole: Señor, aquí estoy para que limpies con tu sangre cada día mi conciencia. Y la Biblia dice: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y David decía en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando le decimos a Dios: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, le estamos diciendo: Señor, queremos tener limpia conciencia. Y el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la Biblia dice también en el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo necesitamos ir delante de Dios y acercarnos a Él, hermanos, con una conciencia limpia o con limpia conciencia? Dice la Biblia en el versículo 24 de Hebreos 10: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos considerarnos unos a otros, hermanos, para la mutua edificación. La mutua edificación nos viene por medio del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra estímulo, cuando Pablo está diciendo que necesitamos estimularnos unos a otros, estímulo tiene que ver, hermanos, con el ánimo, con el consuelo, con la fortaleza. ¿Cómo necesitamos fortalecernos unos a otros? Pero para fortalecernos y estimularnos unos a otros, hermanos, necesitamos estar juntos. Necesitamos estar juntos. Hermanos, perdónenme, pero no podemos vivir la vida al estilo llanero solitario. Hay cristianos que dicen: yo no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia. La Biblia dice que debo de orar allí en mi recámara y que Él me va a compensar en público. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que necesitamos estimularnos, animarnos unos a otros, y no podemos estimularnos en el amor unos a otros si no estamos juntos. Necesitamos estar juntos. Necesitamos convivir.
Hermanos, necesitamos el compañerismo del uno del otro. Necesitamos la koinonía, que en la Biblia significa comunión. Necesitamos tener las cosas en sentido común. Necesitamos la oración juntos. Necesitamos edificarnos y construirnos mutuamente. ¿O hay alguien aquí que diga: yo me estimulo conmigo mismo? Y tengo ya 6 semanas de ir a la iglesia. ¿Y cómo estás, hermano? Aquí bien estimulado, bien fortalecido. Hay gente que se lava el cerebro a sí mismo y se autoengaña. Porque, hermanos, Dios no puede contradecirse en su palabra. Si Dios dice que debemos de considerarnos para estimularnos al amor unos con otros, está diciendo que debemos de convivir los unos con los otros. Y no podemos vivir separados del cuerpo, porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Para estimularnos necesitamos estar juntos. Hermanos, miren, así consejos. Juntémonos con cristianos que llevan vidas ordenadas en su caminar con Dios, en su manera de actuar, en su manera de vivir, maduros en su carácter y estables en su vida espiritual. Júntese con esas personas. Júntese con cristianos que antes de corregir a otros ya hayan corregido primero sus vidas. Porque ¿cuántos cristianos se juntan con otros para corregir la vida de otros sin haber corregido sus propias vidas? Debemos juntarnos con cristianos que en lugar de juzgar y criticar, nos enseñen a amar y a perdonar. Es lo que necesita nuestra iglesia. Es lo que necesita nuestro mundo. Cristianos con esperanza. Juntémonos con cristianos con convicción, con devoción, con entendimiento de la palabra de Dios. Júntese con cristianos que inspiran y que den victoria. Juntémonos con cristianos que son ejemplo y llenos de fe. Usted va a decir: pero pastor, usted está haciendo acepción de personas. Cada uno de nosotros tiene la libertad de juntarse con quien quiere. Pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted se junta con personas con malas costumbres, esas malas costumbres se nos pegan, hermanos. Mire, en un mensaje de 35 minutos, ¿qué es lo que más a usted se le queda? Los chistes. Más que otra cosa. Como el que conté el miércoles, de aquella señora que llega donde el médico y le dice: doctor, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele. Y el médico le dice: pues tu problema es que tienes el dedo quebrado. Y a veces se nos quedan más las ilustraciones, anécdotas, que la palabra pura del Señor. Lo mismo con personas que tienen malas costumbres y malas conversaciones. Mire, los niños, los muchachos, ¿qué pasa con los muchachos? Aprendemos más en la juventud, se nos pegan más las cosas malas que las cosas buenas. A un bebé de 2 años, comiéncele a decir malas palabras en menos de 2 minutos. Está haciendo peor que lo que usted está diciendo. Como aquel padre que la madre se va y le dice al esposo: me voy por 3 días a un retiro, aquí te quedan los 3 niños. Muy bien, el padre se va, le sirve la comida a los niños y luego entra el perro a oler la comida de los niños y el padre dice: perro para afuera, aquí chucho solo yo. Al rato entra el perro otra vez y el niño ya había escuchado al padre y el niño dice: chucho para afuera, aquí perro solo mi papá. Porque todos